Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a su clase en línea en donde hablaremos de un tema muy particular. Me refiero al ámbito de las ciencias sociales. Les doy la bienvenida a esta sesión. Soy Miss Mati Torres, profesora de la asignatura de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores, y me da mucho gusto compartir esta sesión con todos ustedes porque vamos a aprender un poquito más sobre la clasificación de las ciencias y les voy a compartir la pantalla. Como introducción, se tiene que la diversidad de enfoques existentes para abordar los temas de las ciencias sociales otorgan grandes beneficios a los seres humanos, tanto a nivel personal como grupal. Sin embargo, es necesario que los identifiques, conozcas a qué se dedican y, por supuesto, que utilices sus ventajas. Para ello, te invitamos a que analices el campo de acción de las ciencias sociales, la antropología, ciencias políticas, derecho, economía, geografía humana, historia, psicología y sociología. Te voy a presentar el siguiente video donde nos explican una clasificación básica de las ciencias. Bienvenidos otra vez a nuestros videos de filosofía. Tal como venimos viendo en videos anteriores correspondientes al tema de las ciencias, vimos cómo el ámbito del conocimiento científico es realmente inmenso, infinito. Los objetos que conocemos son múltiples, como claro, múltiples son las esferas a las que estos objetos o fenómenos van a pertenecer o pertenecen. Y esto dio origen a que se tenga que hacer necesariamente una clasificación de los diferentes tipos de conocimientos científicos en diversos grupos. Por eso es que hoy en día hablamos de ciencias y no de una única ciencia. Las ciencias, entonces, se van a definir y diferenciar entre sí, ya sea por su objeto, así como también por su método y, claro está, sus objetivos, es decir, el fin que persigue. No es lo mismo la finalidad de ciencias como la sociología que de ciencias como la biología. Por ejemplo, para plantear una diferencia radical entre dos tipos de ciencias muy diferentes. Por ende, entonces, queda claro que la diferencia entre los tipos de ciencias va a estar planteada, sobre todo, en primer lugar, por el objeto a la cual se van a interesar, también por la metodología utilizada y por la finalidad que persigue cada tipo de ciencia. Sigamos adelante, porque viendo esto podemos tomar la división que nosotros hemos encontrado más simple o más clara, que nos presenta este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que el gran Carl Hempel. Sí, vamos a poner aquí Carl Hempel, ¿sí? Carl Gustav, vamos a poner la G para que no se nos olvide. Carl Gustav Hempel, les cuento, nace en principios del siglo pasado, nace en 1905 en Alemania, luego se nacionaliza en Estados Unidos, pero básicamente lo que podemos decir de él que fue un gran empirista lógico y un gran epistemólogo. Por eso él se va a dedicar a este tema de la clasificación de las ciencias y nos va a hacer a ofrecer una división muy interesante que nosotros tomamos y vamos a utilizar en este video. Vamos ya misma a conocerlo, vamos a hacer un espacio, vamos a organizarnos y en primer lugar tenemos entonces que nosotros hablamos de ciencias y claro está, no de una única ciencia.
Entonces, cuando hablamos de ciencias, vamos a encontrar dos tipos de ciencias, dos grandes grupos. Las ciencias formales y, por otro lado, las ciencias fácticas o empíricas. Pero, ojo con esto, acá no termina esta división. ¿Por qué? Porque por el lado de las ciencias formales encontramos, por ejemplo, la lógica y la matemática. Ahora bien, por el lado de las ciencias fácticas o empíricas, que son diferentes a las formales, encontraremos, por un grupo, las ciencias naturales y en otro grupo, las ciencias sociales. Como pueden ver, hasta este momento, dentro de todo, es fácil este tema de la clasificación de las ciencias que nos presenta Hempel. Pero atentos, ¿por qué? Porque dentro de este grupo de las ciencias naturales, por ejemplo, nosotros podemos nombrar, vamos a nombrar tres para que les quede bien en claro, la física, así como también la química. Podemos nombrar también la astronomía, la biología, ¿sí? Para que a ustedes les quede un poquito más en claro. Ahora bien, dentro de estas ciencias fácticas empíricas que se refieren a las ciencias sociales, vamos a encontrar, por ejemplo, la sociología, la historia, vamos a poner algunas, podemos encontrar la psicología, la antropología, y la economía, para nombrar algunas. ¿Sí? Nosotros lo hemos puesto de forma resumida para que ustedes ya puedan establecer una diferencia, claro está, entre la física, por ejemplo, propia de las ciencias naturales, y la sociología propia de las ciencias sociales. Inclusive la diferencia radical que existe entre la química y la historia. ¿Sí? Muy bien, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar esta primera división que nosotros vemos. Vamos a hacer de nuevo nuestro cuadrito para que ustedes puedan comprender mejor esta cuestión. Decíamos que teníamos las ciencias, y en esta clasificación que nos ofrece Hempel, él nos hablaba, por un lado, de las ciencias formales, y por otro lado, nos hablaba de las ciencias fácticas o empíricas. ¿Sí? Y les cuento que esta diferencia tan importante que establece Hempel se basa en que las ciencias fácticas, ¿sí? Se refieren a los fenómenos del mundo en que vivimos, es decir, a fenómenos reales, como pueden ser los humanos, los animales, no sé, inclusive hasta aquellos organismos vivos muy pequeños como, no sé, las amebas, protozoos, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, la amplia gama de fenómenos, de objetos reales de los cuales se encargan las ciencias fácticas o empíricas. Pero claro, nosotros, gracias al estudio de estos fenómenos, los podemos descubrir, los podemos explicar, los podemos predecir inclusive. Por eso la experiencia, y esta misma palabra no lo dice, es clave en el método usado por las ciencias fácticas. Entonces, bien atentos cuando hablamos de ciencias fácticas o empíricas, con la experiencia, que es casi la condición más importante de estas ciencias. Vayamos con las ciencias formales, ¿no? Nosotros también hablamos de las ciencias formales. Y las ciencias formales se refieren a objetos ideales, atemporales. Objetos ideales, atemporales. Como pueden ser, por ejemplo,
los números, ¿sí? Recordemos, las figuras abstractas, los números, ¿sí? Y su modo de poner a prueba los enunciados que proponen es por medio de la demostración. Nosotros habíamos hablado en nuestro video correspondiente a la caracterización de las ciencias de este tema de verificar siempre aquella teoría o hipótesis que planteamos y de las diferentes pruebas que nosotros podemos establecer. Por eso cuando hablábamos de la verificación de un conocimiento o de una hipótesis planteada en las matemáticas, hablábamos de que teníamos que usar una prueba demostrativa. Aquí estamos haciendo mención a lo mismo. Entonces, para probar los enunciados, las ciencias formales se van a basar en la demostración, estableciendo como criterio de verdad la coherencia entre las proposiciones, ¿sí? Pero hicimos esta diferencia y los invito a que sigamos avanzando un poquito más para que no nos enredemos tanto. Volvamos al cuadro y avancemos, porque teníamos una segunda diferencia que establecíamos en las ciencias fácticas o empíricas, ¿sí? Nosotros vamos a ponerlos nuevamente aquí. Hablábamos de las ciencias y hablábamos de que podían ser fácticas u empíricas. Vamos a poner fácticas para no hacer tanto lío de palabras. Muy bien. Con respecto a estas ciencias fácticas o empíricas, teníamos por un lado las ciencias naturales, ¿recuerdan? Y por otro lado teníamos las ciencias sociales, como la economía, la antropología, la historia. Las ciencias naturales, atentos acá, estudian aquellos fenómenos no producidos por el hombre. Estudian fenómenos no producidos por el hombre, ¿sí? Muy interesante esta definición. En cambio, las sociales se van a ocupar de la actividad humana y sus productos. Se ocupan de la actividad humana, es decir, de aquello que hace el hombre, y sus productos, es decir, de sus consecuencias. Espero que vayan entendiendo hasta aquí. Atentos con esto, porque cuando hablamos de actividad humana, también se van a interesar las ciencias sociales por la conducta del hombre, como se puede interesar, por ejemplo, la psicología, ¿sí? O la antropología también, es muy interesante esto. Cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas ciencias va a tener sus propios criterios, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Claro está que en nuestro video de ahora nos quedaron algunas ciencias fuera. Nosotros quisimos hacer una generalización, una clasificación bastante simple, porque siempre es mejor ir de lo simple a lo complejo. Por ende, si ustedes pudieron comprender este tema y tienen algunas dudas y les generan algunos interrogantes, los invitamos a que debajo de nuestro video nos pregunten y con gusto armaremos nuevos videos o responderemos sus dudas. Muchas gracias por acompañarnos en este video tan interesante de la clasificación de las ciencias. Muchas gracias por acompañarme en esta pequeña sesión virtual de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Y ahora te invito a que realices la actividad que está indicada en la plataforma de Aula 24. Es una actividad diagnóstica que nos va a ayudar a partir y a concentrarnos en los temas en donde tenemos que reforzar. Muchísimas gracias y te invito a que pases a la siguiente actividad.